Para mí, más importante, aparte de la teoría, es saber hacer la matriz de viento. Y se van a dar cuenta de que ustedes, si ven el paso a paso, se van a dar cuenta que es fácil hacer una matriz. Pero mucha gente lo hace difícil, no sé por qué. De repente temen de que otra persona ocupe su lugar ahí y dar la charla, ¿no? A mí me gustaría que uno de ustedes dé la charla y yo sea su alumno, algún día. Sí, eso le dije a un amigo mío que ha sido mi chofer. Cuando tuve la gota y no sabía cómo controlarlo, él me cargaba y me ponía en la camioneta, me llevaba al campo y del campo por radio yo dirigía el trabajo. Y luego le dije, ¿por qué no vas tú y le hablas a ese señor que haga de esta manera? Porque si no va a haber accidente. Empezó a hacerlo, le gustó. Ahorita ese señor, yo le decía, estudia. Un día uno de los ingenieros le faltó el respeto al decirle, mire, tú no hables nada de esto, porque yo estudié en la universidad, tú no, tú eres chofer. Entonces, como yo no podía caminar, le dije, qué pena me das, qué universidad te habrá cogido, ¿no? Qué pena por esa universidad que no ha formado bien a la persona que eres tú. ¿Por qué dices eso, chato? Que hablemos entre ingenieros. No, le digo, esa persona también tiene valor, es una persona. Así sea chofer, es persona, hay que respetarlo. Ya mi chofer de cólera agarré un libro y le tiré así. Estudia eso. XXX sapos culeros. No toda la vida te va a hacer que la gente te grite. Mire cómo es la ironía del tiempo, del destino. Este señor ahorita, su nombre es Carlos Montes Alarcón, fue mi chofer, es ingeniero industrial, está de gerente de prevención de riesgos laborales en Bechtel, una empresa transnacional, cuya base está en Denver, ¿no? Y empezó a crecer porque quiso. Si no hubiese querido, no hubiese crecido. Ese es el tema, caballero. Si queremos, vamos a lograr nuestros objetivos, y si no queremos, nunca lo vamos a hacer. Pero necesita, ese querer necesita, ¿qué cosa? Poner de nuestra parte, voluntad de hacer las cosas, y tiene que gustarnos. Si no nos gusta, por las puras vamos a hacer las cosas. A mis hijos yo les digo, ¿qué quieres ser? Mi hijo dice, quiero estudiar mecatrónica. ¿Te gusta? Sí, he estado leyendo estos libros, artículos, y me dice que, por ejemplo, en mecatrónica yo puedo hacer robots, y me gustaría hacer un robot. Pucha, sabe más que yo, porque yo no sabía ese tema. Empecé a leer para que converse también conmigo. Se está proyectando al futuro, ojalá que le siga gustando. Y está diciendo que en 5 años, máximo 6, deben terminar su carrera para irse al extranjero a especializarse y regresar al Perú. ¿Y por qué no te quedas en el extranjero? Papá, si me voy al extranjero, regreso, acá la gente no me va a creer. Porque tú decías, un peruano es enemigo de otro peruano. ¿Sí o no? Pero si me voy, me especializo, hago nombre, hago imagen, hago carrera y regreso al Perú, ahí recién se van a dar cuenta de que yo hago. ¿Cómo piensa un niño de 13 años? ¿No? Mide 1,70, me lleva de tamaño. Yo soy chatunga, ¿no? Entonces, nuestros hijos hay que inculcarlos a que crezcan y que les guste, que estudien lo que guste, lo que a ellos les guste. Hay una persona que hoy día me dijo que está estudiando ingeniería ambiental porque le gusta, excelente, va a ser una buena gerente esa persona. ¿Sí o no? Le gusta, que bien, hay que ayudarlo. Las personas que deseen información, medio ambiente, seguridad, con mucho gusto escríbanme. Yo les voy a dar información. Y se vale más de, por decir, pesa más de 20 megabytes, entonces coordinan con el coordinador y le dan un USB, yo se los lleno el USB y les regalo la información. Yo no les voy a cobrar, porque el Perú necesita de gente que quiera trabajar y hacer las cosas bien. Ojalá que un día ese sueño que tengo de que la delincuencia termine, porque va a haber buenos profesionales y va a haber harto trabajo. Cuando hay trabajo no hay delincuencia. Y que el Perú sea mejor, no estemos agachando la cabeza ante ningún extranjero que viene a veces con aires de no sé qué.
A mí me pasaba muchas veces, saludaba a un extranjero, me miraban y se pasaban de largo. Hasta, no me gusta mucho el inglés, pero aprendí a decir algunas palabras. O sea, a mí no me gusta la gramática, voy a ser honesto. Entonces le decía, good morning, mister. Me miraban y pasaban de largo. Y un día estaba de cólera y le dije, good morning, mister. Me miró, fuck you, ¿no? No molesto el tipo. Yo también dije, pues este hijo de buena vecina va a venir a mi país a fastidiar. Y dijo, hola Zulio, ¿cómo estás? Saben que el castellano es de gran cosa, disculpen la grosería, pero son soberbios, son racistas. Y eso no debe ocurrir en una persona. Dice una persona, cuanto más sabe debe ser más sencilla, más humilde. De lo contrario no vale para nada. Y vamos a seguir con los riesgos de ser mediocres si no estudiamos. Entonces, la guía para evaluar los riesgos, tenemos unas tablas de probabilidad que cuando los eventos ocurren frecuentemente se pone una valoración de 10 y así uno por uno vamos viendo. Cuando es virtualmente imposible, 0.1. Luego la exposición, si es continuo, todos los días, siempre, entonces pone 10. Si es frecuente, diario, 6, ocasional, semanal, la actividad se hace 1 o 2 veces por semana, 3, cuando no hay exposición, 0,0. Las consecuencias, catastrófico, cuando hay muertes múltiples. Desastre, cuando es 40 puntos, cuando es desastre. Entonces, en la evaluación cuantitativa vamos a multiplicar la probabilidad por la exposición por la consecuencia. Si yo elegí 10, en la exposición elegí 2, 10 por 2, 20. Y pongo 100 en consecuencia, 20%, 2000. Entonces pasamos a este punto. Cuando es el riesgo por encima de 400, la clasificación es muy alta. Cuando es de 200 a 400 es alto. Esto ya se está aplicando en la matriz nueva que han hecho en la 29783. Y así, debajo de 20 menor. Esa es la ponderación. Entonces nos dice este estudioso Manuel, a ver, ¿quién puede ayudarme a leer esa parte? Usted, muchas gracias. Le voy a poner 20 a la matriz. En su libro sobre la práctica de seguridad señala, la evaluación de riesgo es un arte, no es una ciencia, no es posible estar absolutamente cierto en determinar la consecuencia o la probabilidad. Muchas gracias. Entonces, la probabilidad para valorar nosotros depende de nuestro grado de conocimiento y la experiencia que tengamos. A mayor experiencia vamos a estar más cerca de la certeza de que estamos llegando a lo correcto. A menor experiencia, nuestra valoración no va a ser tan certera. Y luego tenemos la tabla de consecuencias, donde cuando el riesgo es insignificante se pone 1, cuando es catastrófico se pone 5. Esto hay que tener en cuenta para la matriz, se va a trabajar con esto la matriz. Tenemos también la tabla de probabilidades, cuando ocurre siempre 5, cuando es muy probable que ocurra 4, probablemente 3, poco probable 2, rara vez 1. Pero eso se les va a indicar cómo es que funciona ese tema. Dice, una vez que el nivel de riesgo es conocido, ciertas acciones serán requeridas dependiendo del nivel de riesgo. Si el riesgo es alto, tenemos que tener un procedimiento de trabajo. Si con ese procedimiento de trabajo nosotros no podemos controlar el riesgo, entonces tenemos que recurrir a la jerarquía de controles, donde dice que hay que eliminar, sustituir, obtener los controles de ingeniería, los controles administrativos y al final, por último, el CLPP, o los elementos de protección personal. Eso se utiliza, no significa de que no debo utilizar, sí debo utilizar, ¿no?
Por ejemplo, si una roca mediana de 10 centímetros de diámetro cae de una altura de 5 metros, si uso el casco no me va a reventar el cráneo, pero si no uso me va a matar, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la certificación? El casco, ¿cuánto debe soportar? ¿Saben? 220 kilogramos fuerza de una altura caída de 7 metros. De más arriba ya los va a matar, los va a desnucar. Entonces es un control para mitigar nada más ciertas cosas. Pero si se va a caer el muro, ¿qué pasa? Si se cae el muro así tenga casco, lo va a matar, lo va a aplastar, ¿no? ¿Sí o no? A veces no sabemos evaluar el riesgo en el sentido de que estamos en una zanja. Eso ocurrió en Chimbote. Estaban haciendo en una empresa, no la nuestra, sino en otra que vimos, le dijimos que rieguen esa parte porque era arena, que rieguen para estabilizar el talud. No se metan en su negocio, vayan ustedes a su trabajo. Al rato cayó, se había secado el talud y cayó la arena, 1 metro cúbico lo descaderó a una persona, lo ha tenido 1 año inactivo. 1 año de tratamiento que gastó la empresa para que vuelva a trabajar ese caballero. Entonces hay que saber evaluar el riesgo. Claro, lógicamente, pues te pide. Y así se ve un montón de cosas. En los noticieros, a veces por ignorancia, los reporteros dicen: esta empresa trabajaba sin seguridad, no tenían sistema de gestión de seguridad porque no usaban casco, el muro lo aplastó. El casco no lo va a aguantar, pero el muro, ¿no? Perdón, déjame. Entonces el muro, el casco no va a soportar al muro. Entonces, ¿qué control debió hacerse? Hacer sostenimiento del muro antes de hacer la excavación. O paulatinamente, en la medida que se hacía la excavación, debía hacer sostenimiento. Si yo voy a excavar de acá para abajo y todo esto está construido, excavo medio metro y tengo que poner sostenimiento de 10 metros de tendones, por decirlo, de burlonaje, para que esto sea estable y no se caiga. Sigo excavando y sigo poniendo los tendones. Eso lo han hecho acá en Húsares de Junín, un edificio que van a ser de 18 pisos, me dicen, va a ser una clínica. Ya, San Pablo. Ahí han hecho ese trabajo, excelente trabajo que han hecho. Los profesionales que eran el residente no pasaba de 35 años, pero tenía mucho criterio. Había trabajado, dice, su esposa llevó conmigo, era arquitecta, esa arquitecta llevó conmigo un diplomado, ¿ya? Y su esposa había trabajado en el extranjero y ahí le enseñaron a hacer eso, ¿no? Entonces lo practicaron, pero aún así decían que el costo muy elevado, ustedes no tienen que hacer eso, no pueden hacer eso. Los dueños de la clínica no querían gastar en eso. Cuando le explicaron que el edificio del lado se iba a caer, recién dijeron: bueno, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Se dan cuenta? O sea, todavía no hay cultura de seguridad adecuada, ¿no? Entonces, la evaluación de riesgos involucra, dice, comparar el nivel de riesgo contra los estándares. ¿Qué estándares tenemos en el medio? Entonces, ahora ya pienso que los edificios van a exigir que se haga sostenimiento correcto antes de seguir excavando, ¿no? Y hay la experiencia. El método cualitativo es cuando decimos que el riesgo puede ser extremo, alto, moderado, bajo, en forma cualitativa, ¿no? Pero hay riesgos que requieren de un análisis más detallado y de personas con mayor experiencia, con mayor conocimiento del trabajo. Tenemos el cuantitativo, el que hemos hecho en la, ¿cómo se llama? En las anteriores slides. Esto, el método cuantitativo, multiplicar probabilidad por expresión por consecuencia, ¿no? Ese es el cuantitativo. Luego los métodos, los enfoques cualitativos y semi-cuantitativo es el que vamos a utilizar para hacer la matriz hoy día, ¿no? Se tienen técnicas para establecer el nivel de riesgo en el ámbito minero y otras industrias. Criterios para establecer los controles. ¿Cuáles son los criterios? A ver, ¿quién puede leer en voz alta, por favor? A ver, ¿usted?
El control del riesgo está generalmente asociado a un costo y la eliminación puede llevar a costos inmanejables. De ahí la importancia de tener presente en todo momento el principio expuesto antes. Manejar los controles dentro de un nivel de riesgo dentro de un nivel aceptable de riesgo. Gracias. Para mañana a las 8:30. Ya mañana. Disculpen si les voy a dar la espalda un momentito nada más, porque me cansé de estar torciendo a un lado. ¿No? Dice que el nivel de riesgo se tiene que valorar entre bajo, moderado, alto, extremo. ¿No? Tenemos que manejar los controles. Entonces, nosotros tenemos que manejarlo de esta manera. Actualmente nosotros, para eliminar un riesgo, lo tomamos como una situación un poco somera, no le damos mucha importancia. Pero la situación real en la jerarquía de controles debe ser de que primero se debe tratar de eliminar el riesgo. Se debe luego sustituir, o de lo contrario aplicar controles de ingeniería. En los controles de ingeniería está, por ejemplo, el sostenimiento, el planeamiento y todo eso. Esas son las barreras duras con las que vamos a convivir para evaluar los riesgos. Y luego las barreras blandas tenemos los controles administrativos, señalización, capacitación, entrenamiento, y al último vienen los elementos de protección personal. Pero actualmente todavía estamos trabajando con esto. El EPP es la base, no es la base el EPP. La base es eliminar el riesgo o el peligro, sustituir o hacer controles de ingeniería. Con los controles de ingeniería vamos a poder eliminar los riesgos fácilmente o de repente minimizar los riesgos. Por ejemplo, cuando estuvimos haciendo el túnel de Olmos, pero por el lado de Oriente, por el lado que va hacia Jaén, había mucha polución, mucho gas, ¿no? Y no se veía, los carros corrían a 10 por hora cargados. Había el riesgo de que uno de los carros ingrese, el otro salga y haya un choque frontal. Entonces, estuvimos en ese plan y les dije, ¿por qué no hacemos una evaluación antes de hacer el trabajo? No, que tenemos que empezar, estamos apurados. No, señor, vamos a evaluar. El director de reunión, vamos a evaluar. ¿Cómo se puede evaluar el riesgo de la producción de gases de monóxido de los camiones? Poniendo oxicatalizadores. No lo sabía, pero yo sí sabía por qué, porque en mina utilizábamos eso, en minería subterránea. ¿Cuánto cuesta un oxicatalizador? 350, 300, 400 dólares. No, que mucho gasto, que cada cuánto tiempo se cambia, eso nos va a durar 1 año y medio, 2 años. Ah, no, en 6 meses terminamos eso. ¿Cuántas voladuras estamos haciendo? 1 en 24 horas. Entonces yo les dije, en el planeamiento, yo les prometo, señores, que si ustedes cumplen lo que les digo, van a hacer mínimo 3 voladuras. Oye, mínimo, dirás 2, uno en la mañana y otro en la noche. No, 3. De acuerdo al ciclo. Hicimos análisis de tiempos, pusimos oxicatalizadores, mejoramos la ventilación, hicieron 3 voladuras y en algunas oportunidades hicieron 4 voladuras. Dijo, oye, tenía razón. Pero tú no eres de seguridad. Los que no me conocían decían, bueno, él es segurito, ¿no? Pero no sabían que yo era minero. Como minero que ha trabajado en subterráneo, yo sabía los ciclos. Entonces esos controles de ingeniería nos han llevado a mejorar los tiempos, inclusive a producir mucho más. Que el trabajo programado para 4 meses lo hicimos en 2 meses. Entonces dijeron, seamos un poco más ambiciosos. No vamos a hacer solamente 500, 600 metros, vamos haciendo un poco más. Se hizo más de 1,5 kilómetros, porque por el otro lado
lado venía el TBM, esa máquina que perfora el cerro, venía, pero había mucho estallido. ¿Saben por qué? Porque el túnel pasaba por acá y la punta del cerro llegaba a los 2000 metros, de acá hasta el cerro. Entonces, cuando se reacomodaba el macizo rocoso, había explosiones, liberación de energía, y eso llegó incluso a partir un creeper, un brazo del TBM que se fija en la pared para que pueda cortar, pesa 20 toneladas, de esas 20 toneladas en un estallido lo rompió en 2 pedazos. ¿Quién lo haría al hombre? Entonces, ¿cómo controlamos el riesgo de los estallidos? A base de estadísticas. Después de terminada la perforación con el TBM, ¿en cuánto tiempo ocurrían estallidos fuertes? ¿Y en qué tipo de roca habían estallidos fuertes? Con eso, con el geólogo y otros profesionales se logró controlar. Se daba 40 minutos de descanso a la gente y no entraba hasta que enfríe la máquina, y con ello ocurrían estallidos que no producían nada, o sea que no hacía daño a la gente, pero sí al sostenimiento, a veces unos fierros en arco lo doblaba así como si fuera una S, o lo hacía como si una culebra se enrollaba, igualito lo hacía el estallido, pero con eso se logró controlar. Pusieron la capa de choque de concreto lanzado, ya no de 5, de 10 hasta de 20 centímetros, para que aguante el estallido. Entonces no había mucho riesgo. Todo eso son controles de ingeniería que nos ayudan a minimizar la ocurrencia de eventos no deseados que sean graves. Control de riesgos, dicen también transferir. El seguro, esencialmente, los seguros ¿qué hacen? Asumen el riesgo, ocurre el evento y ellos pagan, ¿no es cierto? Esa es una manera de controlar o de transferir el riesgo, pero de todas maneras va a ocurrir. El seguro se la juega para ver si paga y en qué medida va a pagar. Pero si hay un buen sistema de gestión, una buena matriz de riesgos, a veces el seguro va a cobrar un mínimo nada más, porque en la medida que hay accidentes el seguro va a ir incrementando la franquicia. Otra situación es el arrendamiento, transferencia temporal de la posesión, contrato de arrendamiento y contrato de empresas especializadas, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué debió hacer Odebrecht? Contratar una empresa especializada en perforación y voladura de túneles, o contratar gente especializada y no trabajar con la misma gente. ¿Qué se hizo para trabajar por la parte de Oriente con Jumbo? Lo que hicimos era realmente contratar gente que sepa manejar el Jumbo, gente que sepa de explosivos, gente que sepa de manejar el robot para chocre. O sea, ya no iba la persona con su bandera a chocretear el frontón y los laterales, sino con un robot de lejos se manejaba eso, y si pasaba algo el robot se malograba, pero ya no moría una persona. Se controla de esa manera. Esos son controles de ingeniería. Y el contrato de tener gente especializada o calificada, ¿no? Revisión y monitoreo, dice. ¿Los controles que tenemos actualmente tienen un nivel aceptable de riesgo o no? Hay que evaluar. ¿Se ha creado algún peligro, algún riesgo después de haber hecho ese control o no? Siempre hay un riesgo residual. Siempre va a haber. Hay que evaluar también. ¿Las soluciones que hemos elegido son efectivas o no son efectivas? Se han usado controles y son efectivos. ¿Existe cualquier oportunidad de mejorar los controles? Entonces, ¿un procedimiento se puede mejorar o no? Lógicamente que sí. Un sistema de sostenimiento, un sistema de control e ingeniería, ¿se puede mejorar? Lógicamente que sí. La tecnología día a día avanza mucho más, ¿no? Entonces, tenemos la guía, perdón, un ratito por favor. Entonces tenemos la guía general de evaluación de riesgos. Primero, empezamos con una lista de peligros que existe en el área de trabajo, ¿ya? Pero por tareas. Cada tarea que tengamos, ¿qué peligros hay?
Luego, cubrir a toda la gente expuesta al riesgo, los empleados, contratistas, clientes, públicos. ¿Cómo hacemos? Capacitándolos, entrenándoles, dándoles a conocer los riesgos. Una vez que se hace la matriz, se tiene que dar a conocer a toda la gente que está involucrada en esa tarea. Se tiene que hacer un mapa de riesgos por cada frente de trabajo. Dice, conservar el proceso práctico y realista, no enfrascar a la gente en detalles o papeleos. O sea, hay que saber dividir los pasos de cada tarea, ¿no? De una actividad. ¿Cuántos pasos debo tener? 5. ¿Bien hechos? Ok, hagámoslo. Ganar de la energía de los participantes, involucrar tanta gente como sea necesario que esté involucrada en los riesgos. Si yo tengo 5 albañiles, 5 peones, 5 oficiales, tengo 15 personas. Si yo involucro a todos para hacer la matriz, el análisis de riesgo, esa matriz va a ser más rica, sustanciosa, que si intervienen 2 o 3 personas. ¿Se dan cuenta? Usar un enfoque sistemático para encarar los peligros y riesgos relevantes. Incluir variables de evaluación tales como probabilidad y consecuencia, eficiencia de los controles y costos de los controles potenciales. Mirar qué subsiste y ocurre actualmente en el lugar de trabajo, incluyendo operaciones que no son rutinarias. Eso es una guía para evaluar los riesgos. Dice, en voz alta, todos a ver, por favor. 1, 2, 3. ¿Alguien ha entendido? ¿Usted ha entendido? A ver, miren, hagan como que cuando en la iglesia rezamos el Padre Nuestro, pues. ¿Cómo rezamos el Padre Nuestro, los católicos? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y Diosito escucha contento. Qué música bonita, dice, ¿no? Entonces, ustedes mismos van a hacer el papel de receptores en la comunicación. Van a leer como se debe leer. Conclusión. 1, 2, 3. No se ponen de acuerdo. Pónganse en sintonía, por favor. Como cuando cantan una canción. ¡Ahí viene la plaga! Igualito, toditos cantan. ¿Por qué no cantan eso así? A ver. 1, 2, 3. Por lo tanto, a ver, todos repitan, por lo tanto, debemos comprender el riesgo como un hecho de vida. Qué bonito se escucha, ¿no? ¿Sí o no? Hagamos así. ¿Por qué les hago repetir? ¿Por qué creen? Para que quede grabado. El riesgo hay que comprenderlo, que todos los días vamos a convivir con el riesgo. Si es que no lo controlamos, nos va a pasar calamidad. Entonces acá, por ejemplo, ¿qué dice ahí? Un científico de la NASA dice que la probabilidad de que se produzca un accidente catastrófico en el viaje de un transbordador es de 1 en 1000 viajes. ¿Cierto? No cierto. ¿Qué dice? De acuerdo a las estadísticas, muy bien. Pero ustedes, a lo largo de los viajes espaciales, ¿saben cuántos transbordadores se han caído o no? ¿Cuántos de cuántos viajes? Ahí se saca el porcentaje, el nivel de riesgo. Dice, ha habido 2, ¿no? Un Challenger, ¿qué más? Otra también similar, ¿no? Entonces no es 1 en 1000 viajes, mentira. ¿Cuál es el nivel de riesgo y por qué? Ya, por el número de caídas o de catástrofes que han ocurrido. Ahora, acá nos dice que en una habitación se encuentran 2 niños, uno gateando y el otro niño de 8 años, ¿no? Jugando en el piso. En el piso hay un cuchillo bien filudo. ¿Cuáles son los riesgos? Los niveles de riesgo, explique por qué. A ver, un voluntario.
¿Quién dijo yo? Levante la mano. ¿Usted cree? No, le doy el micro nada más. Ya que usted pasa a otra persona, ¿quién quiere? Diga lo que usted siente. Bueno, el riesgo es que el niño de 2 años se corte al coger el cuchillo. Bueno, no solo él, sino su hermanito, como el otro niño también. Está bien piludo, ¿no? Ya. Es un riesgo. ¿Hay otro riesgo? Probabilidad por exposición por consecuencia. La probabilidad de que se corte la mano, se desangre. La consecuencia es que puede perder la vida. Otro riesgo. Los 2 niños pueden golpearse con el cuchillo. De repente el niño de 2 años agarra el cuchillo y lo siguetea al otro niño, lo puede matar. O al revés. ¿Sí o no? Entonces eso tenemos que evaluar nosotros en esta práctica, ¿no? Luego dice algo muy importante, algo fuerte, todos en voz alta, como se hizo la primera vez. A ver, 1, 2, 3. ¿Está bien? Entonces, cada uno de nosotros sabemos lo que valemos, pero vamos a conseguirlo. ¿En base a qué? En base a esfuerzo, dedicación y agarrarle gusto al trabajo. Todavía no hemos terminado, ahora vamos a hacer la matriz, señora. Vayan eligiendo una actividad. Ya, miren, esta parte, pierdo el número 001, departamento es de acuerdo a la empresa en que trabajamos. ¿En qué área estamos? Área de producción, administración, qué sé yo. En actividades o tareas vamos a poner qué tarea vamos a ejecutar en ese momento, pero vamos a dividir por pasos. Por ejemplo, ¿qué es lo que desean hacer? Un ejemplo nada más. ¿Ah? Un hospital. Ya, pero el hospital tiene muchísimas actividades. ¿Qué actividad quiere hacer? A ver, tengo un ejemplo hasta que tome agua. Disculpen que no me hacía. A ver, una actividad fácil. Sala de operaciones. Van a operar. Una operación. ¿Qué van a operar? ¿Sobre qué? Una cesárea. La actividad va a ser realizar una cesárea. ¿Sí o no? Entonces la cesárea, para hacer la cesárea vamos a dividirlo en pasos hasta que se le corte el vientre a la madre, se le desinfecta y está fuera de peligro, ¿no es cierto? Ya, primer paso, ¿qué hacemos? ¿Qué? A ver, doctoras. Preparación del paciente. Ya. Segundo paso. ¿Ah?
A ver, pónganse de acuerdo. Ya, en la preparación está ya el aseo, todo eso, ¿no es cierto? Ya, después de eso, ¿qué se hace? Ya. ¿O no es antes? Materiales y equipos, ¿no? Preparamos al paciente. ¿Qué más? Ya, eso está en material, equipo más personal. Ya. Preparación del paciente. ¿Qué más? Signo vital. Control de signo vital. Ahí está. Control de signos vitales. ¿Qué más? Material quirúrgico. Traslado paciente a la sala de operación, ¿o no? Sala de operación, no es salud ocupacional. Seguimos. ¿Qué más? Ya el paciente está en la sala de operación. ¿Ah? Después, ¿qué se hace? No, eso está en el traslado y todo eso ya. ¿Ah? Anestesia. Anestesiar al paciente. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Ya está anestesiado el paciente, el corderito. Personal médico. ¿Y esto no puede ser paralelo con la asepsia de la sala? ¿No es la sala? ¿Qué es asepsia? Ah, ya, asepsia del área de operación. Con propiedad, por favor, doctores. ¿Qué más? ¿Ah? Ya, disposición de campos quirúrgicos. ¿Qué más? La incisión, o sea, la operación, ¿no? Incisión, ya, este es corte. ¿Qué más? Y ya, entonces extracción de niño y acá. Claro, es parte del trabajo, ¿no? Ya, después de la extracción del niño, ¿qué se hace? Se le cose ya, ¿no? Ya, por eso, pero acá ya se pone, no, pongamos así, aunque dé risa, costura. No, para que entienda el resto, nada más, porque términos técnicos no lo vamos a entender todos, ¿no? Después de la costura, ¿qué se hace? ¿Ah? Los médicos, por favor. ¿Qué más, doctor? Ya, entonces traslado a sala de recuperación de paciente, salud, sala de recuperación. Miren, ¿es fácil dividirlo en pasos o no?
¿Por qué ha sido fácil? ¿Ah? Porque conocen su trabajo, conocen el negocio. Esto lo puede ser un ingeniero de minas, un ingeniero químico, un industrial. Entonces, ¿por qué dicen que solamente los ingenieros pueden hacer matriz de riesgos? El que dijo eso está en la tremenda calle, ¿no? ¿Sí o no? Siempre hay eso, tratan de confundir. ¿Un médico podrá evaluar los riesgos de contaminación ambiental o no? Contaminación ambiental en un trabajo de mina. No sabe nada de minería. Pero un ambientalista puede hacerlo o no. Sí puede. ¿Quiénes más pueden participar ahí? Los ingenieros de minas que conocen el trabajo. Saben dónde está el punto débil que puede contaminar, ¿sí o no? Entonces, es un arte de poder conjugar profesionales de diferentes ramas y cada uno tiene que aportar su partecita para saber qué es lo que se va a hacer. Entonces, en este punto de acá se va a escribir cada paso lo que hemos hecho allá. ¿Está bien? En esta parte, ahí donde están viendo ustedes, acá donde está el puntero, acá se pone cada paso. En uno pongo materiales, equipos, personal, preparación, ¿no es cierto? Luego en el siguiente, en esta parte voy a poner preparación del paciente. ¿Está bien? Todos los pasos que han puesto ahí van a escribirse en ese lugar. ¿Ya? Y luego pasamos a este lado. Acá, descripción del evento. Para eso nos preguntamos. Por ejemplo, estamos haciendo la preparación del paciente. ¿Qué puede pasar? Hemos visto en la teoría, ¿no? ¿Qué puede pasar cuando estamos preparando al paciente? ¿Ah? ¿Qué podría pasar cuando están preparando al paciente? Hay un tema que a veces las damas no tener el dolor de parto, el poco recursos es normal, pero también hay otros efectos en peligro del niño, la madre, Claro, pero eso se tiene que evaluar antes, ¿no es cierto? Pero ya estamos en la evaluación ya del riesgo cuando se va a hacer la cesárea ya saben técnicamente, científicamente que se va a hacer la cesárea, ¿no es cierto? Un favor, no me diga profesor, dígame Solio, mi nombre es Solio, ¿ya? Vamos a ser amigos todos, mayores, menores, Solio, ¿está bien? Gracias. Entonces, ¿qué pasa? Solio no es mi chapa, es mi nombre. ¿Y eso qué significa, no? Busquen en diccionarios. Solio significa trono de papa. Mi madre así es de Ica, profundamente religiosa, y dijo, vamos a poner a nuestro hijo el nombre de Solio, el trono, dijo. Pero en mí no se siente el papa. Entonces, acá ponemos qué puede ocurrir, por ejemplo, en la preparación del paciente. ¿Qué le hacen al paciente? Primero tienen que saber qué se le hace al paciente cuando se le está preparando. Ya, se le está haciendo el baño. ¿Qué puede pasar cuando lo están bañando al paciente? Se puede caer la persona que lo está bañando. O también el paciente lo pueden hacer caer al trasladarlo, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que se está evaluando el evento, ¿ya? Y luego ponemos, pues, caída del paciente y puede ser un nacimiento prematuro, un aborto, qué sé yo. Luego ponemos la causa potencial. ¿Por qué se cae la gente? Porque el piso de repente está húmedo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puede pasar
La otra pregunta para el siguiente casillero es, ¿por qué?